es habitual por las pantallas de Antofagasta Televisión, Angélica Valverde, realizadora, nos acompaña en Antofagasta para hablar del trabajo que ella viene realizando hace ya varios años y un próximo estreno además que nos va a contar o retratar parte de la realidad migrante, pero con una mirada también femenina. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poquito, ¿cómo inicia un poco la idea del trabajo, el que lleva, cierto, por título igual también bastante sugerente, un poco hablando de los sueños y en este desierto que siempre parece, cierto, contraponerse por la fricción de un clima adverso, muchísimas veces es mirado así, ¿no?, el desierto. Pero cuéntame un poquito tú, ¿cuál es ese título y cómo decides empezar a trabajar también en esta obra que tú vas a exhibir prontamente? Bueno, el título, la palabra sueños, se refiere básicamente a toda la proyección de vida que tienen los migrantes en la cabeza cuando deciden salir de su país e instalarse en otro sitio. Es cierto que todo el mundo busca algo y es muy diferente muchas veces lo que buscan unos a lo que buscan otros. Y en el desierto, pues es muy sugerente, sobre todo en el extranjero. En Colombia llama mucho la atención porque una persona se va a vivir a un desierto y qué hay allá y para hacer qué en el desierto y cómo se vive allá. Entonces, eso pues evidentemente es un contexto geográfico muy específico, pero también sirve mucho como de gancho, como decimos en el mundo audiovisual, un gancho de decir, bueno, quiero ver eso, cómo será eso allí, dónde se van estos colombianos a vivir o estas colombianas a vivir. ¿Cómo fuiste recogiendo esas historias? Me imagino que poder tener un criterio al momento de escoger quiénes van a contar mejor una historia, porque tenemos, tú dices, un universo muy amplio. Los sueños pueden ser, cierto, desde lo netamente profesional, incluso la búsqueda del amor, incluso muchísimas opciones podrían estar. ¿Con qué fuiste encontrándote y cómo escoges también esas miradas para ir contando en esta realización? Bueno, a ver, el proceso de selección, primero se definió que en la investigación se observó que las mujeres colombianas eran las primeras que llegaban, las que abrían camino. Entonces, en ese sentido, yo quise darle una visión de género. Bueno, yo también soy mujer. Y luego hubo una intención de que hubiesen perfiles socioeconómicos diferentes en su formación profesional, en las profesiones o en las labores que ellas ejercen aquí. También que hubiese una variedad, porque son diferentes las realidades, los contextos de cada una. Entonces está Rafaela, que ella es actriz profesional y desde que llegó prácticamente ha estado ejerciendo su labor, vive de eso, manda dinero a Colombia con eso, gracias a eso. Y luego está Carmenza, que es una mujer que no tiene, digamos, una formación profesional formal y ha trabajado mucho en Colombia en el campo, pero aquí llegó a trabajar en el sector servicios, en el aseo de hogares, digamos. Y bueno, yo me incluí, fue un poco posterior la inclusión de esta primera persona, de esta narración en primera persona. Inicialmente yo quería hacer un documental más etnográfico, más de observación, pero nosotros participamos en el proceso en el laboratorio que tiene el Festival de Cine de Santiago, que se llama Santiago Lab, y los tutores allí opinaron todos que valía la pena ingresar mi punto de vista, que yo hacía parte de la historia, no era como una cámara que está mirando desde fuera, sino que yo hacía parte y que por lo tanto deberían por lo menos lanzarla, y eso fue lo que nosotros decidimos hacer, digamos, una décima parte del documental más o menos es mi experiencia, mi visión, un poco la justificación de por qué yo decido hacer el documental. Llevas 6 años viviendo en Antofagasta. ¿Cómo es tu historia justamente? Bueno, yo me fui muy joven, cuando tenía 23 años me fui de Colombia para hacer un posgrado en Francia y allí, bueno, conocí al hombre con el que luego me casé y con él vivimos en España 7 años. Entonces allí nos tocó la crisis española, 2010, 2011, empezó a ser muy duro ya 2011. Y decidimos buscar otras perspectivas. Él tenía un amigo que se había venido a Antofagasta y le propuso, le dijo: aquí hay mucho trabajo, vente, no sé qué. Él es ingeniero, entonces aquí para el mundo de los ingenieros hay muchas ofertas. Claro. Sí. Entonces decidimos como probar suerte y nos vinimos, pero evidentemente que no somos como muchos de los que llegan con mucha necesidad. Nosotros dijimos, bueno, vamos a probar cómo nos va y si no, pues nos devolvemos. Pero frente, digamos, al margen tan limitado de empleo que había en ese momento en España, era una buena opción intentar afuera. Y la verdad es que nos dimos cuenta de que era totalmente lo contrario de lo que había en ese momento en España. Entonces,
siempre dijimos un año más, y aquí estamos todavía. Aquí tuvimos, bueno, en Antofagasta nació mi primer hijo, luego el segundo nació en Santiago, pero ya llegamos 2 y ahora somos 4 y por ahora todavía estamos aquí, vamos a seguir por un tiempo más. Sí. Y eso te ayuda y te ha contribuido justamente a que el trabajo que tú estás plasmando, ¿cierto?, en esta realización, tenga también esa mirada de primera persona. Tú dices, viviste el proceso como migrante también, más privilegiado que otros quizás, pero también tienes esa mirada de un poco, quisiera que nos ayudaras a ver desde esa óptica, no quizás lo que a lo mejor el trabajo va a plasmar, sino que cómo ha ido cambiando, tú crees también, Antofagasta en estos 6 años. Si uno piensa en la migración hace 10, o hace 6, o hace 2, creo que va teniendo matices muy distintos. ¿Qué logras ver justamente de esa realidad migrante hoy? Sí, cuando yo llegué, la migración colombiana estaba, digamos, en auge. Es cierto que fue un proceso muy concentrado en el tiempo y de un gran número de gente que llegó. Entonces el choque cultural cuando yo llegué estaba muy a flor de piel, era bien complicado, era una situación compleja, digamos, cuando uno llegó, yo llegué y me empecé a dar cuenta que mi acento causaba problemas, mi apariencia física causaba problemas, y fue un choque grande para mí, porque yo al volver a Latinoamérica me sentía un poco como más cerca de casa y la sensación fue todo lo contrario. O sea, me sentí mucho más distante de casa y eso pues como que te hiela los huesos, te quedas un poco diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? Ahí es cuando yo me digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo puedo, un poco también para ayudar a asimilar yo esto? Quiero investigarlo, quiero entenderlo. Entonces empecé a leer, a hablar con académicos de la Universidad Católica del Norte, de la UBA, de la Chile, que habían trabajado el tema migratorio. Bueno, por un lado me di cuenta de que Chile, por su situación geográfica, es un país un poco aislado, pero el norte sobre todo más. Bueno, está rodeado, Antofagasta está rodeado de un desierto que es inimpugnable para una persona a pie, entonces requiere, digamos, de un proceso migratorio más bien legal. Y los bolivianos y los peruanos que llevaban bastantes años ya aquí, igual ellos poco buscan como un proyecto de vida aquí. Yo siempre he notado que ellos como que van y vienen, venden un poco de mercancías, se devuelven o están por periodos de 2 o 3 años trabajando y luego se devuelven. En cambio el colombiano no, el colombiano por la situación compleja de Colombia, tanto a nivel político, digamos el tema de la violencia, como por unas dificultades económicas grandes que hay, la gente ha llegado con más la mirada de quedarse por lo menos a un mediano plazo, es decir, 5 o 10 años, a establecerse. Y también el choque cultural con el colombiano ha sido más fuerte, nosotros somos diferentes, tenemos un contenido afro muy grande en nuestra cultura. Entonces el choque cultural con nosotros fue más fuerte que, digamos, con los bolivianos, con los que igual Antofagasta comparte un pasado histórico y cultural importante. Por la discriminación, tú dices, claro, sí. Te sentiste discriminada tú, y es la mirada que un poco también retrata este trabajo. Claro, sí, claro, desde luego. O sea, desde luego yo lo que trataba de entender era por qué se puede dar este rechazo hacia la cultura colombiana, siendo que somos latinoamericanos, compartimos igual una historia de colonización y de independencia, no entendía un poco por qué, siendo parecidos, había ese gran rechazo. Bueno, y me doy cuenta también que en el momento en que yo llegué, igual la normativa chilena era un poco laxa, un poco indefinida, digamos. Con el tiempo ya se definió claramente que la discriminación está penalizada y que eso no se puede hacer, pero cuando yo llegué conocí muchos casos, no en el mío propio, pero sí conocí muchos casos que hubo discriminación laboral, es decir, la persona va, le dice, mire, hay un anuncio de trabajo, vengo, y le dicen, no, usted es colombiana, váyase. Evidentemente, claro, en ese momento había un vacío legal que la gente aprovechaba a sus anchas. En este momento ya eso no lo puede hacer. Pero tienes que haber topado en alguna oportunidad cuando se llamó a marchar en contra de las migraciones colombianas, ¿no? Tiene que haber coincidido más o menos. Sí. Yo empecé a hacer la investigación en 2012, todo lo que era la bibliografía, las entrevistas con expertos, y en 2013 fue esta marcha, y digamos eso fue como la gota que colmó la copa, ya era una cosa un poco. Uno decía, bueno, pero ¿y cómo es que tanto el gobierno comunal como el gobierno regional nos dicen, bueno, basta, ya está bueno, esto no se puede? Y también hay que hacer algo en pro de la convivencia, ¿no? Ver cómo podemos hacer que la gente se encuentre, que la gente se conozca, que la gente intercambie. Quizás también un poco, no sé si el proceso puede ser de aculturamiento, o sea, aculturamiento, educación del colombiano, pero sí de pronto en extranjería, tener como unos pequeños folletos informativos muy cortos, muy sencillos, de cómo funcionan las cosas aquí en Chile en cuanto al tema legal, como procedimientos un poco básicos que la gente cuando llega no conoce. Y va aprendiendo un poco como dándose contra las paredes. Cuando se equivocan y le dicen, no, esto aquí no se puede hacer, ahí es que aprenden. Entonces quizás de pronto también eso hubiera podido haber ayudado
a una asimilación más sencilla. ¿Crees que lo ha hecho bien el proceso de regularización, por ejemplo, migratoria que está llevando adelante un gobierno? ¿Cómo ves tú, cómo te involucras también con esas decisiones país? Bueno, el actual proceso tiene buenas intenciones, pero yo creo que no fue implementado, no ha sido implementado adecuadamente. Hay organizaciones, hay múltiples organizaciones en Chile que trabajan con migrantes y no fueron tenidas en cuenta. Ellas, digamos, tenían claramente identificadas como cuáles eran las brechas y los desafíos de una política migratoria, y yo creo que no los tuvieron en cuenta. Y es un poco irreal en el sentido de que buscaba hacer un proceso de manera muy rápida, muy acotada en el tiempo, y ya los servicios están saturados. Entonces, tú dices que entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a duplicar el servicio de extranjería a nivel nacional en personal? Eso es dinero. ¿Van a invertir ese dinero? ¿De dónde lo van a sacar si no? En fin, un montón de preguntas que yo creo que no se hicieron y lo hicieron un poco, creo yo, con carácter un poco de urgencia. De urgencia, así como decir, esta es nuestra primera política pública, una de nuestras primeras políticas públicas ahora en el nuevo gobierno, y la sacamos adelante como está, sin un poco ver si en realidad estaba bien diseñada y funcionaría. Recién hablabas de la convivencia. ¿Crees que todavía está en deuda el mejorar justamente esa convivencia? Porque una legislación que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, ¿cierto?, que va a regular la migración de alguna manera en perspectiva de derecho, esperan, ¿cierto?, los distintos sectores, pero que también en la convivencia, en algo que no regulas, en algo que no estableces con una ley, ¿qué sientes tú que se puede hacer desde los gobiernos, desde el arte, desde la cultura, para entender mejor este choque cultural, como lo has denominado tú, esta convivencia que la tenemos, ¿cierto?, en los colegios, la tenemos cuando esperamos un servicio, cuando vamos a un hospital, cuando estamos en un campamento, hoy día incluso? Bueno, desde el sector público se tiene que garantizar, digamos, una igualdad de oportunidades, de derechos y deberes. Y digamos, haciendo también un acercamiento quizás a través de estas mismas organizaciones sociales, que les llegue la información a los migrantes, porque hay muchos de ellos que no están para nada integrados, sobre todo la gente que se ha ido a vivir a campamentos, no están para nada integrados en la sociedad. Entonces, que esa información les llegue a través de estas organizaciones, que la comprendan, eso es importante. Pero yo creo que el gran desafío en Chile es a nivel educativo. Y eso pasa también por los medios de comunicación, hay que desmontar estereotipos y eso se hace trabajando cuidadosamente la información, que no puedan salir, digamos, estos titulares sensacionalistas solamente por decir colombianos narcotraficantes saben que van a vender sin saber si la persona es presunta, si en realidad se le puede llamar narcotraficante o si fue simplemente una cosa que circunstancial, en fin. Como investigar bien las cosas antes de lanzarlas, para que no se terminen como acuñando estos estereotipos de manera tan fija en las mentes de las personas. Y yo pienso que desde el arte, desde la cultura en general, todas las obras que permitan generar empatía a través del conocimiento del otro ayudan, desde la música, desde el cine, desde la literatura, del teatro, lo que sea, eso ayuda muchísimo. ¿Y está pasando en Antofagasta? ¿Hay suficientes instancias donde en realidad yo pueda entender esa cultura a través del arte, que es mucho más fácil? Es un lenguaje más universal, no tienes que explicármelo incluso ni siquiera a nivel verbal, ¿no? Yo creo que algo intenta hacer la comunidad de colombianos en Antofagasta, la de los venezolanos, todas estas asociaciones intentan hacerlo, pero no sé si sea suficiente, o sea, quizás de pronto apoyar a la difusión podría ayudar, sobre todo el sector público, simplemente dándoles espacio para que las personas lo vean, pero sí, claro, eso ayuda, el hecho de que puedan ver los antofagastinos, los bailes colombianos, digamos, en la época de la independencia, que es ahora el 20, y ver y acercarse y ver, bueno, y qué están comiendo los colombianos y qué están haciendo. Eso igual, esa curiosidad pues puede generar a que ellos ya vean cómo son las personas de verdad y digan, no, bueno, la imagen que tenemos no está errada, o por lo menos no corresponde sino a una mínima parte de la población que ha llegado, y es injusto tacharlos a todos de la misma manera. Angélica, ¿qué esperas con el trabajo que tú realizaste audiovisual? ¿Esperas que un poco ese diálogo se abra? ¿Tiene una perspectiva solo estética o tiene una intencionalidad también desde lo cultural? ¿Qué esperas tú que pase con esta pieza que va a quedar a disposición? Sí, desde luego el documental, buscamos todos los del equipo que sea un aporte a la convivencia, generar empatía, como dije yo, haciendo que las personas nos conozcan, nos comprendan, al oír las historias, entiendan, digamos, que la mayoría de los colombianos han venido por razones muy fuertes, porque los empujaron del país, digamos, no, ellos no emigraron, en su gran mayoría no emigraron por voluntad propia de decir, bueno, voy a ver cómo me va, un poco como lo hice yo, sino por una situación de violencia muy compleja, en muchos casos, y en otros por dificultades económicas también muy fuertes, que dicen, bueno, yo aquí no me puedo ganar la vida, me la tengo que ganar en otro lado.
Entonces, el entender, pero de verdad, es decir, de verlo retratado de manera compleja, con todas las aristas, eh, eso puede hacer, considero yo, que la gente entienda y sí, se desmonten los estereotipos. Eso creo yo que puede ser el gran aporte del documental y es lo que buscamos. Y la pieza en sí misma, su tratamiento audiovisual, ¿cómo va a contribuir también desde esa perspectiva? O sea, tú un trabajo... La pieza en sí misma, a ver, nosotros aportamos la música, por ejemplo. La música, hicimos una búsqueda de que cada música fuese un poco como los personajes. Es una música como con una atmósfera colombiana. No es colombiana en sí misma, pero tiene una atmósfera colombiana. El equipo técnico fue mixto, fue chileno y colombiano, porque igual, bueno, el financiamiento fue del Fondo Audiovisual Chileno y el Fondo Audiovisual Colombiano. Entonces, como que cada uno aportó su visión un poco también y su estética y su manera de tratar este tema tan complejo de manera estética, digamos, cada uno lo aportó, creo yo, al trabajo y eso se ve un poco. O sea, habían, digamos, momentos en el montaje en el que yo decía, bueno, esto si se monta así, si yo lo monto a la colombiana, los chilenos no lo van a entender. Entonces, habían como cosas, digamos, sobre todo chistes que funcionan en la cotidianidad de Rafaela, que yo creo que en Colombia lo voy a tener que subtitular porque no, es un chiste chileno, digamos. Entonces, este tipo de cosas, pues yo que soy como binacional, digamos, que puedo comprender un poco las dos culturas, eh, trataba siempre de pensar en cómo, cómo iba a ser el recibimiento de la recepción del documental en cada país y tratar de hacer algo mixto, que es complejo, pero se intentó. ¿Y cuánto hay también? Porque en Chile hemos tenido muchos estudios, libros, algunas piezas audiovisuales también retratando la migración, o quizás en particular la migración colombiana, a lo mejor sería uno de los trabajos más pioneros tal vez en lo audiovisual. ¿Sientes que en Colombia también hay una preocupación constante de sus migrantes fuera? ¿O cómo ves esa realidad desde allá o desde lo artístico incluso, que podría ser más fácil de que traspase fronteras constantemente, Sí. ¿no? Puede haber mucho interés, pero hay un gran desconocimiento, o sea, igual hay una gran población que está migrando a Estados Unidos, que lleva décadas en Estados Unidos, a España, también hay una población grande en España de colombianos. Entonces yo creo que la migración hace parte de la cultura colombiana, digamos, hay muchas familias que viven 50% en Colombia y 50% en el extranjero, que viven de las remesas, de lo que les mandan, niños que crecen con sus madres fuera y cuando ya tienen 18 años se van con ellas, y eso es una historia, digamos, del día a día de muchas familias colombianas. Entonces es una situación que existe, que la gente conoce, pero yo creo que hay un gran desconocimiento de en realidad cómo vive el colombiano fuera. Yo creo que de eso se habla poco. Del contexto antofagastino, lamentablemente llegó por las noticias negativas de la marcha y de los grafitis xenófobos. Estas noticias se cubrieron en Colombia, entonces, digamos, se conoció lo negativo. Entonces, igual también el documental quiere mostrar que Antofagasta también es un sitio de oportunidades, donde viven alrededor de 20.000 colombianos por algo, ¿no? Porque hay trabajo aquí, y digamos, se gana bien y también hay una situación de tranquilidad que les permite a la gente vivir bien, en el sentido de que no es como Colombia que había, por lo menos hace 2 años había un conflicto y que la gente muchas veces tenía que salir por una guerra, digamos. Angélica, ¿y pretendes exhibir de manera simultánea? ¿Cómo va a ser también la puesta ya en escena de este mismo documental? O sea, ¿pretendes que a lo mejor exista un trabajo simultáneo aquí y allá que se vea, recoger la experiencia de cómo a lo mejor los van a recibir quienes van a verlo? ¿Podría ser un trabajo posterior? ¿Cómo te planteas un poco aquí a futuro los desafíos? Bueno, en cuanto a la difusión, el documental inicialmente se va a exhibir aquí en Antofagasta, en Chile, digamos, pero en cuestión de 2 meses se va a exhibir también en Colombia. A partir de ahí queremos intentar también la televisión. En Colombia, en la televisión pública, estamos negociando la posibilidad, digamos, de que se difunda allí a nivel nacional. Pero no solamente dejarlo en Chile y en Colombia, sino también queremos que circule en festivales de todo el mundo. Hay unos festivales que están muy dirigidos a este tema de la migración, los derechos humanos, entonces queremos como enfocarlo hacia ese mercado, pero en general la idea es que, bueno, una película está hecha para que la gente la vea, o sea, que circule lo más que se pueda. Esa es la idea. ¿Y después de ahí tienes en mente algún otro tipo de trabajo? ¿Quisieras, hay algo más que esté como dando vueltas y
y tú quisieras... Estoy mirando. Hay un tema que me interesa mucho, digamos, de la interculturalidad, es el tema de que en el documental lo traté muy de manera de soslayo, fue el tema de la relación con el baile, el cuerpo, que para el colombiano es muy importante. Entonces quería como mirar eso, estaba como explorándolo, sí. Sobre todo en la cultura pacífico que es la que más viene aquí a Antofagasta. O sea, podríamos ver la realización de un mejor trabajo. Sí, seguramente. Cuéntame, finalmente ya se nos acaba el tiempo, pero quiero que también puedas invitar a la gente a visitar o ir a ver el documental, dónde se va a exhibir, cuándo y los horarios también para que quienes estén interesados puedan asistir. Bueno, el documental se estrena el 20 de julio a las 6:30 en la Biblioteca Regional de Antofagasta y tenemos un repase el 21 de julio a las 20 horas en la ruina de Huanchaca, así que invitados a todos y todas aquellos que es gratuito completamente, así que hasta completar aforo. Así que los invitamos a que asistan y puedan aprender un poco de nosotras. Gracias, Angélica, por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias, que estés bien. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.